Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Nada? Profe, yo Sí. tengo una. Digamos que tenemos que cargar unos datos a un archivo. Sí. Y a mí, por ejemplo, me gusta crear un registro, colocar los datos en el registro y después del registro pasarlo al archivo. Pero Sí. en la actividad nunca mencionaron ningún registro. ¿Puedo hacerlo? No. Ah, A ver, ¿qué pasa? Cuando hay una evaluación, ahora justamente iba a charlar un poco de eso. Cuando hay una evaluación, el que prepara la evaluación, cuando pide o marca los requerimientos, los marca porque quiere validar que ustedes manejen cierto concepto. Si la evaluación dice que ustedes tienen que crear o cargar directamente ciertos datos en un archivo, pues lo tienen que crear y cargar en el archivo directamente y no hay que crear un vector intermedio. Si la evaluación dice que hay que crear un vector y después pasarlo a un archivo, bueno, pues no pueden no crear el vector antes de pasarlo al archivo, porque la evaluación está pidiendo eso. En realidad no tiene un fundamento desde la realidad, estoy hablando en sándwich, no hay un fundamento desde la lógica real de por qué no se puede hacer eso. La respuesta es sí se puede, pero en una evaluación, si te lo piden de una manera específica, vos tenés que hacerlo de esa manera específica, porque si no, el que te está evaluando no puede validar que vos sabés trabajarlo de esa manera específica. No sé si soy claro. sí, sí, se entiende. Bien. Profe, Bueno, gente, sí, justo Franco me hizo acordar. Yo estaba intentando hacer ayer un ejercicio que me pedía primero, bueno, era un registro de series, y me pedía primero hacer un vector, donde ahí pasaba los registros, creo que estaba primero en una lista de series, y en el vector ya ponerlo ordenado y bueno, pasarlo a ese vector. ¿Cómo puedo hacer para pasarlo? Porque no me acuerdo cómo es pasar los archivos, los datos de un archivo al vector. Sé que creo que es con abrirlo, recorrerlo, pero no aparecía en ¿cómo la podés resolución. cargar los registros de un archivo en un vector? Esa es la pregunta. Claro. Creo que lo vamos a hacer hoy a eso. Ah, genial, entonces. Así que lo vamos a ver ahora en el programa. Pero sí, más o menos lo que vos dijiste, abrirlo, recorrer, leer cada uno de los registros, para cada registro hacer append en el vector. Eso es, no hay mucho más que eso. Ah, ok. Pero Claro, ahora porque, puntualmente vamos a trabajar ese tema. claro, porque en la resolución yo pensaba de que el archivo, o sea, de que la lista ya estaba en el archivo, porque en el primero quería mostrarlo, porque primero tenías que organizarlo y hacerlo lista, y después hacer el menú de opciones. Y en el mostrarlo nunca abría el archivo. Yo pensé, ¿será porque ya lo pasó todo al vector? Claro, Ah, ok. exacto. Si vos cargaste todos los datos de un archivo en un vector, y a partir de ese momento tenés que trabajar con el vector, el archivo no lo vuelves a abrir. Porque ya levantaste todos los datos, o cargaste o leíste todos los datos del archivo y los pasaste al vector. Exactamente. Ah, entiendo. Bueno, gente, vamos a arrancar con la clase. Son y 10. Somos re poquitos todavía, pero bueno, voy a arrancar igual porque así no se nos pasa el tiempo y además por respeto a los que han estado puntuales. Gente, antes que de pasarles, les vuelvo a decir, dejé en el aula virtual, en la semana actual, un programa que vamos a ver hoy, que es un ejemplo. Dice, si mal no recuerdo, el proyecto dice ejemplo final 1K3, ¿sí? Pero entre un final y un parcial 4 no hay diferencia. En cuanto a lo conceptual, están puestos allí todos los elementos, ¿sí? Entonces, simplemente nos sirve como ejemplo. De acá hasta fin de año prácticamente vamos a trabajar con este tipo de ejercicios, a no ser que el profe Silvio nos pida que veamos algo en particular o que tengamos el tiempo para ver algo en particular. Algunas cuestiones específicas. Ustedes tienen parcial el día... Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ustedes tienen Hola Felipe, parcial... ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Tienen parcial el día 9 de octubre, ¿sí? Con lo cual nosotros tenemos clases hoy, 27, y el 4 de octubre, ¿sí? Yo las clases del 27 y del 30, ¿sí? Incluido... ¿Hay alguien del 1K6 acá?
¿No? No tengo nadie del 1K6 que esté en clase ahora. Parece que no, por lo menos no estoy viendo a nadie. Ok. El 30 de septiembre, si bien es 30 de septiembre y en la Universidad de Asueto por el Día de San Jerónimo, por la ciudad de Córdoba y demás, yo el jueves voy a dar clase de todas formas, ¿sí? Así que si conocen a alguien del 1K6 o si quieren acercarse, voy a volver a hacer lo mismo que pero con otro ejercicio, en donde voy a trabajar algunas cosas invertidas de las que vamos a ver hoy, porque uno no puede poner absolutamente todo en un solo ejercicio a esta altura del año, ¿sí? Pero sí me gustaría que charlemos y dediquemos unos minutos a conversar de qué va el parcial 4. O sea, qué es lo que sí o sí va a ir al parcial 4 y qué otras cosas pueden aparecer. Y si quieren anotarlo por ahí, anótenlo, porque esto es así como se los voy a decir. Puede llegar a haber algún cambio que oportunamente les comentaré la semana que viene, pero tradicionalmente y desde que venimos haciendo programación con Python en primer año, el parcial 4 incluye todos los temas del año y fundamentalmente se hace foco en estos temas que les voy a mencionar. En el parcial 4 van a tener sí o sí que trabajar con archivos, ¿sí? Binarios, o sea que van a tener que leer archivos binarios y escribir en archivos binarios. Eso sí o sí va al parcial 4, no hay chance de que sea distinto. En el parcial 4 van a tener que trabajar inserción ordenada en registros en vectores, ¿sí? Y vamos a ver que la inserción ordenada que vamos a usar es la inserción ordenada con búsqueda binaria, ¿sí? O sea que la identificación del lugar para la inserción del registro se realice mediante búsqueda binaria, ¿sí? Eso también va de cajón. Y en el parcial 4 va sí o sí una matriz de conteo o de acumulación, ¿sí? Otro tema que va en el parcial 4 de una forma u otra, sí o sí, va a estar involucrado, ¿sí? A partir de acá, pregunta que sigue, ¿el parcial 4 es solo eso? No. El parcial 4 es un ejercicio que tiene más puntos. ¿Qué es lo otro que aparece en el parcial 4? Y bueno, lo otro que aparece en el parcial 4 es todo lo otro que hemos visto. Van a tener que generar datos aleatorios, pueden tener que hacer alguna operación con todos los registros, pueden tener que hacer algún filtro, pueden tener que hacer alguna búsqueda, pueden tener que hacer alguna búsqueda binaria, pueden tener que hacer alguna búsqueda secuencial, pueden tener que ordenar los registros, ¿sí? O pueden tener que trabajar con algún vector de conteo de acumulación, ¿sí? El parcial 4 resume toda la materia. Tengan en cuenta que en el parcial 4, el que aprueba directo no vuelve a hacer una evaluación práctica nunca más. Es la última evaluación práctica que realiza aquella persona que hace una aprobación directa de la materia, ¿sí? Entonces, por esa razón, el parcial 4 incluye toda la materia, ¿sí? Y no hay manera o sea, sí les puede tocar un tema que a lo mejor algo no esté pedido, ¿sí? Porque el parcial tiene un tiempo y en ese tiempo hay que evaluar, pero la aleatoriedad marca que cualquiera de todas estas cosas puede aparecer en el parcial 4, ¿sí? Ramiro, decime. Profe, yo vi que hay un parcial 5, ese sería un parcial teórico y todos lo tenemos Sí, que hacer, o la aprobación directa no. ese parcial lo van a llevar a cabo solamente aquellas personas que están en condiciones de hacer una aprobación directa de la materia. El resto no lo hace directamente, ¿sí? O sea, lo que tenemos ahora es el parcial 4, después está el recuperatorio, que el recuperatorio le sirve al que viene mal para regularizar o al que quiere levantar una nota para tirarse a aprobar, ¿sí? Y después viene el coloquio, que el coloquio es el último día de clases, y ese coloquio parcial 5, ¿sí? Es solamente para los que están en línea para aprobar la materia, ¿sí? Alejo, la fecha del recuperatorio, sí, si alguno me ayuda y la busca por ahí, avisen. Yo, a ver, denme un segundo si veo el calendario, capaz que les digo. El parcial es el 9, ¿sí? Y si no me equivoco, el 30, el lunes primero, no me acuerdo si es el lunes primero o el lunes 8, es el recuperatorio. Creo que es el lunes 8 de noviembre el recuperatorio, si mal no recuerdo. ¿Sí? Pero no me acuerdo si es el lunes primero o el lunes 8. ¿Vos, Jorge, te acordás? Lo estuvimos charlando 8 de estos días, pero noviembre. Justo no, ahí lo estaba buscando. 8 de noviembre, lunes 8 de noviembre. Lo estuvimos charlando estos días por el tema de las correcciones, devoluciones de notas y demás. Justo Sí, ahí lo buscaba. pero no me acordaba, pero ahí está, el profe Jorge nos confirmó.
confirma, es el lunes 8 de noviembre. ¿Sí? Es el Hay un... recuperatorio. Y el parcial 5 es el viernes 12 de noviembre. ¿Sí? ¿Qué otra cosa les quería decir recién? Fíjense que tenemos varias clases nosotros todavía después. ¿Sí? Después de la clase, bueno, el lunes 11 no tenemos clase, pero después tenemos el 18, el 25 y el primero. ¿Sí? El 18, el 25 y el primero. No necesariamente todas esas clases vamos a estar haciendo ejercicio, porque puede que tengamos que ver algún tema puntual de los temas que quedan, o que querramos ver algún tema puntual, es que les quiera mostrar algo, ¿sí? Pero la mayoría de las clases que nos quedan de acá hasta el 1 de noviembre son clases para ver el mismo tipo de ejercicios con algunas variantes. Y antes de, Augusto, dame un minuto que quiero decir algo antes que me olvide, porque ya lo quiero decir como 3 veces y no lo estoy diciendo. ¿Qué puede cambiar en el parcial? ¿Sí? ¿Por dónde puede venir la variante más importante? El add-in order es add-in order, y eso no va a cambiar. Y la matriz de conteo-acumulación es matriz de conteo-acumulación, y eso no va a cambiar. Y escribir y leer y en archivos también va y no va a cambiar. ¿Qué puede cambiar? ¿Y por qué yo decía recién que voy a aplicar una de las alternativas en la clase de hoy con ustedes y la otra de la alternativa en la clase de jueves con los chicos del 1K6, a la cual más bien que todos están explicados? Lo que puede cambiar es que les pidan que primero escriban registros en un archivo y desde el archivo carguen los registros a un vector para trabajar con el vector, o bien que primero carguen los datos en un vector para trabajar con el vector y después escriban del vector en un archivo. Y tienen que estar preparados para hacer cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta estas dos alternativas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No puedo repetir eso? A ver, una cosa es crear registros o cargarlos por teclado y guardarlos cada uno directamente en un archivo para que después otra opción de menú tome el archivo, ¿sí? Y trabaje a partir del archivo. Esa es una opción. La otra opción es crear registros o cargarlos por teclado y ponerlos en un vector, y que haya alguna opción de menú que pide que desde el vector se cree un archivo. Son como dos alternativas distintas. ¿Sí? Y cualquiera de las dos puede venir en el parcial. ¿Sí? Es lo único que no puedo poner todo junto en un enunciado. ¿Sí? Por eso, bueno, eso lo trabajaremos. Yo hoy voy a hacer un ejercicio y el día jueves voy a hacer otro ejercicio, ¿sí? En donde eso va a estar al revés, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Está claro? Está claro. Augusto, decime. Era una duda con respecto al recuperatorio. ¿Tiene como horarios para cada uno de los parciales o directamente te metes al parcial que vos querés recuperar y lo haces? Mira, año a año vamos organizando el recuperatorio dependiendo de cómo. El recuperatorio es uno. No hay un recuperatorio para el parcial 1, un recuperatorio para el parcial 2, un recuperatorio, no existe eso. El recuperatorio es uno, ¿sí? Y es el mismo ejercicio, o sea, el mismo tipo de ejercicio para todo el mundo que recupera, ¿sí? Para cambiar cualquier parcial, ¿sí? O para resolver cualquier tema de nota, ¿sí? Por eso yo decía que hay que seguirle metiendo, porque el parcial 4, ¿sí? Es un parcial de toda la materia, y el recuperatorio es otra evaluación de toda la materia. ¿Sí? Entiendo. Si a alguien le va mal en el parcial 4, recupera, vuelve a hacer lo mismo. Y si a alguien le fue mal en otro parcial y recupera, tiene que demostrar que sabe toda la materia. Es así de simple. ¿Sí? Entonces no es que hay un recuperatorio del parcial 1 y que vas a venir a hacer un ejercicio solo con condiciones. O que hay un recuperatorio del parcial 2 y el recuperatorio solo va a incluir un ejercicio de letritas. ¿Sí? Lo que sí ha pasado, Jorge, por favor ayúdame si digo algo mal, es que, por ejemplo, los que tenían que recuperar el parcial 2, se les agregó un ítem que es un proceso de texto para que resuelvan en el recuperatorio. Exacto. ¿Sí? Pero fuera de eso, el recuperatorio es un ejercicio igual para todo el mundo. Entiendo. Claro, yo también pensaba de que era, por ejemplo, hice mal el ejercicio, el primer parcial y tenía un tipo del primer parcial. Pero bueno, Y no, Augusto, no tendría sentido. No tendría sentido porque no te podemos evaluar a esta altura del año un ejercicio claro. con solo condiciones. O sea, no tendría sentido. ¿Sí? Ramiro, habías levantado la mano, no sé si fue sin querer. No, profe, ya resolviste mi duda. Bueno, Gracias. Jorge, ¿estabas por decir algo? No, que comenté lo mismo que vos decías de agregar de que se agregó ese ítem por ahí, y tal cual, fue así. En la mayoría de los casos,
como el parcial 2 es tan importante, digamos, dentro de la evaluación, para el que tenía que recuperar el 2, por ahí se le agregaba un puntito más con algún procesamiento, pero en general es Sí, un que solo. después también ya pasó a ser un punto para todo el mundo, en algunos casos. En los exámenes finales, en la mayoría de los casos, siempre hay un punto en donde hay que procesar una cadena. O sea, eso es parte de la evaluación. Y en el recuperatorio no recuerdo si, me parece que el año pasado arrancamos agregando el punto, pero bueno, en general los recuperatorios terminan siendo parecidos a los exámenes finales, digamos. Así que, en cuanto, porque ¿qué pasa? Como es una materia incremental, hay que evaluar toda la materia. No hay mucha alternativa que tengamos al respecto. No hay forma. O sea, la forma de ir aprobando o rindiendo etapa por etapa era antes. Ahora, habiendo llegado hasta este punto, la única que queda es rendir todo lo que falta. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quede pendiente? ¿No? Bueno. O sea, de archivos de texto no va en el parcial. No, la parte de archivos de texto se evalúa en el trabajo práctico número 4. ¿Sí? Pero no va al parcial, ni al parcial 4 ni al recuperatorio. Sí queda posible, no me acuerdo si lo hemos hecho o no lo hemos hecho, bueno, los alumnos que rinden libre siempre, pero sí queda la posibilidad de evaluar archivos de texto en los exámenes finales. Ahí sí puede ser, porque en el examen final podemos tomar cualquier cosa que hayamos visto durante el año. Pero en los parciales 4 y recuperatorios no tengo recuerdo que se haya evaluado nunca. Ramiro, decime. Profe, para la aprobación directa, tiene que ser todos los parciales con promedio de 8 y nota no menor a 7, ¿o no? Sí, Ramiro, eso dice el documento de reglas de juego. Gracias, profe. Lo que puede pasar, Ramiro, es que vos, por ejemplo, te sacaste un 8 en el parcial 1, un 8 en el parcial 3 y un 9 en el parcial 4. Y en el parcial 2 te había sacado un 5 o un 2. ¿Sí? Vos podés recuperar el parcial 2 y si sacás un 7 o más, estás en carrera para aprobar directa la materia. Claro, ahí quedaría el parcial 5, ¿no? O sea, el coloquio. Ahí quedaría hacer el coloquio, pero cuando yo ya, esto creo que ya lo charlamos. El parcial 5 coloquio es así. Ustedes rinden el parcial 5. Si lo aprueban, aprobaron. Listo, se acabó. Va la nota, la libreta, al acta y se acabó. Si no lo aprueban, vienen el día del examen final y hacen el parcial 5 de nuevo, o sea, hacen el coloquio otra vez. ¿Sí? Y de ahí sale la nota, porque quedan promocionados, y de ahí sale la nota que va a la libreta. O sea, el parcial 5 termina, el final, para los que están en carrera de aprobación directa, termina siendo una suerte de recuperatorio del parcial 5, por decirlo de alguna manera. Ah, bien, es como si tuviéramos 2 oportunidades para rendirlo. Claro, porque los que desaprueban el parcial 5 quedan promocionados. El día del final no tienen que hacer el ejercicio práctico, sino solamente tienen que volver a hacer el parcial, el coloquio, digamos, que es más conceptual, y a partir de ahí surge, de una evaluación verbal, ¿sí? Surge la nota que va a la libreta. Perfecto, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, gente, voy a compartir la pantalla. Espero que se hayan descargado esto y ya lo tengan disponible. Vamos a empezar a conversar un poquito sobre el tema. Ahí en el ejercicio y como parte del proyecto, ¿sí? Hay un archivito que se llama enunciado, ¿sí? Que tiene esto que estamos viendo acá, que lo voy a dar un poco. ¿Sí? Así lo leemos y a partir de ahí empezamos a trabajar. Dice, el administrador del consorcio de un edificio mantiene un archivo en el cual cada registro contiene información sobre los departamentos de ese edificio. O sea que nos estamos parando en un edificio de departamentos, un solo edificio, una sola torre, porque hoy en día hay complejos que por ahí tienen más de una torre, ¿sí? Y se mantiene información de todos los departamentos del edificio. Por cada departamento, ¿sí? Se debe almacenar los datos siguientes: código identificatorio del departamento, un número entero que no tiene mucha información acerca del departamento en sí, sino que es un número que para el consorcio sirve de ID del departamento. El nombre del inquilino o propietario, ¿sí? No importa, fíjense que dice nombre del inquilino o propietario, es el nombre de una persona. No importa si es inquilino o propietario, por lo pronto, hasta acá no importa.
el piso en el que está ese departamento, un número del 1 al 12, o sea que ahí nos está diciendo claramente que es un edificio de 12 pisos, y un código de 0, entre 0 y 4, que indica el estado del departamento, deshabitado, alquilado, habitado por el dueño, ¿sí? Y finalmente el monto que le corresponde a ese departamento por el pago de gastos comunes, ¿sí? Entonces, esos son los campos del registro, ¿sí? Ya ahora me voy a ir a la parte de datos, vamos a pasar bastante rápido por todo lo que es general y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo he dicho 1000 veces a eso. De todas maneras, si hay alguna duda, me frenan y lo revisamos en detalle, pero lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué me pide? Me dice, cargar registros en el archivo de departamentos. Acá está lo que yo recién les decía, ¿sí? Si esto me dice cargar registros en el archivo de departamentos, yo no puedo cargar los registros en un vector y después pasarlo a un archivo. Lo que charlábamos hace un ratito con Franco, ¿sí? No puedo hacer eso, porque eso estaría mal, porque el enunciado está pretendiendo evaluar que yo sepa directamente pasar los datos desde que los cargo a un archivo y directamente escribirlos en ese soporte. Y eso es parte de la evaluación. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir o no? ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cargar registro en el archivo. Si el archivo no existía, crearlo, y si existía, preservar su contenido anterior. Esto es otra cosa que no habíamos hecho conmigo. ¿Sí? Que es trabajar con el append en el concepto de archivo, ¿sí? O sea, crear el archivo o simplemente agregar uno, ¿sí? Y para manejar eso y mostrarlo, el parcial no les va a pedir que hagan las dos versiones, ¿sí? El parcial les va a pedir que o generen aleatorio o creen por teclado. Yo acá en el programa he creado las dos. He creado crear aleatorios que los agrega al archivo y he creado agregar por teclado para agregar uno, ¿sí? Y ver que ese que agrego se agregue al final y se mantenga el contenido del archivo, ¿sí? Después dice, mostrar el archivo creado en el punto 1, ¿sí? Eso, lectura del archivo, ¿sí? Y después dice, y acá es donde vienen las cuestiones claves a tener en cuenta. Anótenlo en rojo a esto, porque después acá es donde fallan en el parcial 4 y hemos visto gente, sé Jorge, corregime si me equivoco, que pierde una aprobación directa por estas tonteras, ¿sí? Dice, a partir del archivo, ¿qué quiero decir con eso? No puedo, mientras voy creando los datos del archivo, también ponerlos en un vector y después trabajar con el vector que ya armé cuando lo estaba creando. No puedo hacer eso. Porque quieren que yo trabaje a partir del archivo en el punto 3. Entonces, el punto 3 lo voy a resolver a partir del archivo. ¿Qué quiere decir a partir del archivo? Leyendo registro por registro el archivo. Entonces dice, a partir del archivo, crear un arreglo de registros. Entonces, acá está lo que yo les decía, ¿sí? Entre esto y esto está la diferencia más importante de los dos mundos que pueden aparecer distintos en el parcial 4 recuperatorio final. Ya saben que es lo mismo, ¿sí? O sea, en este caso, este ejercicio a mí me está pidiendo que cuando yo cree datos, los ponga en un archivo. Y después que yo tenga una opción de menú, que abre el archivo, carga todo lo que está en el archivo para armar el resto de las peticiones que tengo para abajo, ¿sí? Pero tranquilamente puede ser al revés. Puede haber un enunciado que me pida que yo cargue y cree datos en un vector y que en algún momento tome los datos de ese vector para escribir datos en un archivo y que después muestre los datos desde el archivo. Eso lo tengo que respetar, gente. No puedo decir, bueno, pero en realidad lo que se ve es lo mismo, el concepto es el mismo, el archivo queda creado y los datos quedan procesados. Bueno, pero si yo no respeto el enunciado, me van a poner como que está mal, porque detrás de ese enunciado hay un requerimiento de evaluación. Y ese requerimiento de evaluación es lo que estamos pretendiendo que ustedes hagan. ¿Está claro esto? ¿Se entiende o no? Sí, creo que se entiende. O sea, sería seguir lo que te dice el enunciado y no. Está bien, pero por eso, hasta ahí me contestó Augusto, me contestó Federico nada más. El resto, ¿se entienden las dos posibles alternativas o no? Si no, hago un dibujito en una pizarra. Bueno, ahora tengo algunas respuestas. Porque vieron que yo quiero que el día que lleguen al parcial ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer.
Entonces me importa, y lo que trato de poner en explícito, es lo que he visto en años anteriores, que parece que no queda claro de los enunciados, ¿sí? Entonces por eso me preocupa que realmente quede claro qué es lo que nosotros tratamos de hacer con los enunciados, ¿sí? Y qué es lo que ustedes tienen que resolver o responder en los enunciados. Decime, Augusto. Una duda, bueno, no sé si lo va a responder el jueves, pero en el caso que nos pida de primero a los registros ponerlo en un vector y de ahí mandarlo al archivo, o sea, copiarlo en el archivo. Eso No se puedo puede. hacerlo hoy a eso, Augusto. No, es una Eso, duda de cómo se haría. pero no lo vamos a hacer hoy, porque no tengo A tiempo de ver, hacer todo. Lo que voy a hacer es, el jueves, en la clase del 1K6, voy a hacer un ejercicio así. Y si ok, no, ok. en la guía hay un montón de ejercicios así. De hecho, arranqué la semana con este ejercicio, porque esto es el caso más raro. El caso más común es lo que vos estás diciendo. Pero cualquiera de Claro, los dos puede aparecer en el parcial 4. De hecho, normalmente hay enunciados que tienen esto y hay enunciados que tienen lo otro, en el mismo parcial. ¿Sí? Porque las dos alternativas son evaluables. ¿Sí? Lo que pasa es que no podemos evaluar las dos alternativas en un mismo ejercicio, porque habría que hacer dos ejercicios, y no hay tiempo en un parcial para hacer dos ejercicios. claro, Pero bueno, entiendo. las dos alternativas son válidas. ¿Sí? Bien. Sí, en realidad de eso, David, el parcial te va a pedir que armes un solo menú de opciones, pero cada opción tiene que respetar lo que cada opción del enunciado te pide. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo en este programa ejecutar la opción 1, ¿sí? Para crear, ¿sí? Bueno, en este caso yo hice la opción 1 y la 2, porque hice la de crear aleatorios y la de cargar 1. Pero yo puedo ejecutar la 1 y la 2 y terminar el programa. Y después abrir de nuevo el programa y directamente ir a la opción 3, que carga desde el archivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si a mí me está pidiendo que las opciones 1 y 2 creen un archivo y a partir de la opción 3 lea el archivo, ¿sí? Yo estoy diciendo que yo puedo arrancar este programa y ir directamente a la opción 3. Si el archivo existe, ya lo debería tomar, ¿sí? No es obligatorio que tenga que pasar por la generación del archivo primero cada vez que ejecute el programa, porque esa es la idea de archivos. Si no lo hacemos así, no estaríamos demostrando que entendemos la idea de persistencia, y eso sería un problema. ¿Contesté, David? Buenísimo. Bueno, ¿de qué más me di? Bueno, dice, a partir del archivo crear un arreglo de registro en el cual se copien los datos del departamento del archivo con importe mayor a un valor X. Fíjense que acá está proponiendo un filtro. ¿Qué era un filtro? Que no todos los que voy a leer los voy a pasar al vector, solo los que cumplen con esta condición, ¿sí? Ese valor X se carga por teclado. El arreglo debe crearse de forma tal que siempre quede ordenado de menor a mayor según el código de identificador. Fíjense que ahí tengo otra clave. Aparece la in order, otra cosa que les dije que va a hacer falta, ¿sí? Normalmente esta última frase aparece en los puntos de parcial, ¿sí? Se considera incorrecta la solución de cargar todo y después ordenar, ¿sí? ¿Y eso por qué? Bueno, en realidad con mis alumnos de teórico del 1K6, del 1K16 hicimos una prueba. Y les mostré lo que pasa cuando tratan de ordenar con un método malo muchos datos. O cuando tratan de hacer el add-in order secuencial con muchos datos. ¿Sí? Quedó ahí andando. Después lo dejé andando toda la noche y terminó. ¿Sí? Pero durante la clase no terminó. ¿Sí? Cuando con add-in order demoraba 7 segundos. Estábamos trabajando con muchos datos. No me acuerdo si eran algo así como 500.000 datos, 500.000 registros. ¿Sí? Pero fíjense las diferencias, ¿no? O sea, 7 segundos contra no terminó en toda la clase. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que no es válida la opción de cargo todo como viene y después lo ordeno. No, no. El vector tiene que ir quedando ordenado y eso significa use add-in order, hombre. No moleste. ¿Sí? Y ya. Entonces, hasta ahí sigue claro el enunciado. Después dice mostrar el arreglo. Bueno, este punto no tiene dificultad directamente. Después dice, usando el arreglo, ¿sí? Acá, fíjense, usando el arreglo, ¿sí? Podría decir tranquilamente usando el archivo. En general, después de que crean el arreglo, se usa el arreglo. Pero podría un punto decir usando el archivo, ¿sí? Y esos detalles son los que hay que respetar, ¿sí? Usando el arreglo, determinar el importe acumulado por cada posible piso y estado. O sea, ahí tienen una matriz de acumulación. Buscar en el vector un departamento con código X, ¿sí? Y buscar en el vector
el primer departamento del inquilino con nombre X. ¿Sí? Y después finalmente filtrar el vector y mostrar los datos ordenados. Acá queda, creo que no me queda nada. Lo único que me puede quedar es mostrar el promedio de gastos comunes pagados por todos los inquilinos. O sea, una cosa así. Que no sé si lo estaba demostrando. ¿Sí? Pero no me queda mucho más que eso. ¿Sí? O sea, está todo lo que puede llegar a aparecer en un examen, ¿sí? Parcial 4, recuperatorio o final. Prácticamente todo. Lo único que no le agregué es nada de letritas, ¿sí? Pero prácticamente todo está allí. Bien. Bueno, vamos a trabajar con esto entonces. Brevemente, revisemos este registro, ¿sí? Tengo acá el class departamento, ¿sí? Tengo sus campos, tengo por acá abajo un toString, ¿sí? No tengo el _str_, pero bueno, es relativo. Ya saben que si en lugar del toString ustedes prefieren programar el _str_, pueden. Ya saben que si quieren programar el toString, pueden. Ya saben que si quieren programar el write, pueden, pero tengan en cuenta que puede que el enunciado diga mostrar, no sé si lo dice acá, crear el punto 1 o no, esto, mostrar a razón de un registro por línea, ¿sí? Y si dice mostrar a razón de un registro por línea, hay que cumplirlo. Entonces, esa puede ser un detalle a tener en cuenta, ¿sí? Y yo, como saben, tengo acá la función crear aleatorio que crea un elemento aleatorio. Otra cosa que se empieza a evaluar, un segundito, que tengo un mensaje que necesito revisar. Perdón. Mil disculpas. Acá lo importante dentro de esto que estamos hablando del STR, del toString, es que elijan la estrategia que más les quede cómodo y no las mezclen. O sea, si ustedes se sienten cómodos usando guión bajo STR y saben qué significa, cómo se hace y demás, usen eso. Si les queda cómodo el toString, usen toString. Si les queda cómodo el write, usen write. Lo que no hagan es mezclarlo, que después terminan imprimiendo nonce por pantalla, no imprimen nada y demás. Sí, y es buenísimo el aporte, George, y les quiero agregar algo más. Tengan en cuenta de que lo que programamos del lado del registro debería trabajar con uno y solo un registro. No mezclen tampoco el hecho de la función que recibe un registro con la función que recibe todo un vector entero, ¿sí? Porque por prueba y error terminan haciendo en el write uno que hacía un for, pero después en el toString lo hacen con uno solo, entonces después le quieren pasar el vector entero del toString y ahí empiezan los líos, ¿sí? Y empiezan los errores, y cuando esos errores empiezan en un parcial, y yo no estoy tan seguro de lo que estoy haciendo, se puede volver una bola de nieve que es difícil de atajar, ¿sí? Entonces, agregando a lo que me parece bárbaro que agregó el propio Jorge, ¿sí? También tengan en cuenta de tratar de ordenarse. Lo que va del lado del registro trabaja con uno y solo un registro. Y todo lo que es ciclo va del otro lado, ¿sí? Y ya, de esa manera no hay forma de equivocarse, ¿sí? Bueno, en el crear aleatorio, ¿qué otra cosa se tiene en cuenta ya a nivel de evaluaciones aquí? Que lo que creemos acá tenga lógica respecto al dominio del problema. O sea, yo sé que el término dominio del problema no está claro, no se entiende. Entonces, no le den bolilla a eso, porque para colmo es difícil de entender. ¿Sí? Algo que hasta el día de hoy yo no entiendo por qué le llaman dominio del problema. Pero bueno, más allá de eso, me refiero a que si estamos hablando de un importe de gastos comunes de un departamento, ¿sí? No me generan un número de 0 a 10. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no es lógico que los gastos comunes de un departamento sean un número de 0 a 10. ¿Sí? Yo entiendo que quieran generar datos aleatorios, pero esos datos aleatorios tienen que ser datos que me sirvan a mí para la prueba. Entonces, tienen que tener alguna lógica, ¿sí? En general nadie va a pagar 0 de gastos comunes, ¿sí? O incluso supongan que alguien podría llegar a pagar 0 porque, qué sé yo, es el portero, ¿sí? Y no tiene gastos comunes. Pero nadie va a pagar 1, o 2, o 3, o 4. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo que poner un número que sea más o menos lógico. Si bien está la opción que generen los datos aleatorios para que no los tengan que cargar, tienen que dedicar 2 segundos de neurona
a pensar qué datos están poniendo en cada caso. En los casos que son campos que están definidos por el enunciado, no hay duda, ¿sí? Como en este caso el piso y el código, ¿sí? Son de 1 a 12 o de 0 a 4, no hay duda. Pero el importe, que en este caso lo vamos a generar de manera aleatoria, debería ser un valor con punto decimal, ¿sí? Y que además esté dentro de cierta lógica, que en realidad todos los años va cambiando. No sé cómo está acá. Esto es un random por 30.000 desde 5.000. O sea, yo estoy planteando acá un edificio super premium que arranca pagando 5.000 por lo pronto de piso, porque fíjense que hay un más 5.000 acá, o sea que 5.000 va a ser el menor valor que va a pagar, ¿sí? Y el máximo valor que va a pagar es 35.000 aproximadamente, 34.000 y pico, ¿sí? Y ese es el importe que tengo aquí dentro, ¿sí? ¿Y qué más? Nada, y después, bueno, acá tengo un número de identificación que le puse lógico, pero el número de identificación es relativo, ¿sí? No hay problema con eso. Profe, Sí, perdón. ¿puede Dime. pasar que valide que, o sea, que pida validar que no se repitan? ¿Sí, no? No creo, Federico. O sea, a ver, sí es un algoritmo que hemos evaluado y que puede llegar a aparecer tanto en un práctico como en un parcial. Pero es raro que te pidan en un parcial que hagas ese tipo de validación. ¿Sí? No digo que no lo estudien porque no va a estar. ¿Sí? Porque en una de esas no hay otro punto y ese es el punto que agrega el resto de complejidad para el enunciado. ¿Sí? Claro. Pero es raro que se pida ese tipo de validación en un parcial. Sí, es raro. Sí, sí, totalmente se puede usar tanto F-string como format, cualquiera. Este ejercicio me quedó así porque, no sé, porque quizás lo resolví antes de que diéramos abiertamente formato o F-string. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos, es como dijo el profe Jorge, en esas cosas cada uno utiliza aquel con el cual se siente cómodo. Y lo que tienen que hacer es tratar de mantenerse siempre usando el mismo esquema de trabajo. Y nada más. Fuera de eso, no hay inconveniente en usar uno o usar el otro. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo acá de este lado resuelto todo lo asociado al registro. Sobre el registro, ¿hay alguna pregunta? No, me parece que está todo claro. Bueno, yo por lo menos. Bien, nos vamos para el lado del programa entonces. ¿Sí? Tenemos por acá abajo el programa. ¿Sí? Bueno, en este caso, el programa tiene las opciones del 0 al 9, tiene 10 opciones. No son 10 los puntos que pide el enunciado, pero yo acá en el programa, en el ejemplo, he agregado algunas cosas extra para mostrar, o sea, para mostrar cada uno de los detalles que pueden llegar a aparecer en los ejercicios que me parecieron importantes. Vamos a ir primero a ver estos dos primeros puntos, que son agregar departamentos al archivo, ¿sí? Y crear departamentos de prueba. El crear departamentos de prueba, ustedes ya vieron cómo lo he hecho durante todo el año. Crear departamentos de prueba es crear aleatorios y sumarlos de a muchos, ¿sí? Para poder probar. Y el agregar implica agregar. Pero la particularidad es que como estamos en un programa de menú de opciones y estas dos opciones trabajan con un archivo, yo debería poder trabajar estas opciones, ¿sí? Pero a su vez, cada vez que quiera, terminar el programa, volverlo a empezar y seguir. Y siempre ir manteniendo el contenido del archivo anterior. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende eso? O sea, cada vez que yo entre al programa y vuelva a intentar, debería poder mantener el contenido del programa anterior, o de lo que se creó en el archivo anterior. ¿Está claro? ¿Sí o no? Yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a archivos, digamos que estoy en el parcial, hago unas cuantas pruebas, creo archivos para ver si funciona, todo perfecto. Pero después a la hora de entregar todo el trabajo, ¿debería borrar el archivo Da igual, físico? olvídate, no hay problema. O Ok. sea, si querés dejarlo ahí, lo dejás, si querés borrarlo, lo borrás. No hay ningún problema. ¿Sí? No cambia eso. No tienen que hacerse problemas por esas cosas, porque no estamos buscando, no, mira, me puso el archivo, le bajo puntos. No
nunca ha sido la idea de esta materia y creo que eso queda claro en las correcciones. Así que no se tienen que preocupar por eso. Simplemente si está dentro del proyecto lo comprimen todo, lo entregan ya. Si ponen el archivo en otro lado y lo quieren borrar, lo borran. Da igual. Si pusieron por ahí datos que no quieren que se vean, traten de no subir un archivo que tiene insultos o cosas por el estilo, porque ahí se les va a armar un lío, digamos, como ya ha pasado con algún parcial o alguna evaluación. Entonces, fuera de eso, no hay ningún problema en que suban el archivo con datos previos. Bien, vamos a ver esto entonces. Vamos primero a cargar departamentos aleatorios. Fíjense, esta primera parte es la que está resolviendo el problema de chequear si el archivo existe, abrirlo en modo AB, y si el archivo no existe, abrirlo en modo WB. Esta condición no es obligatoria, no hace falta. ¿Por qué? Porque si no está esta condición, el modo AB, si yo abro un archivo en modo AB y el archivo previamente no existía, se va a crear, ¿sí? Pero yo le agregué, a propósito de la condición, para que quede claro que en el caso que yo tuviera que hacer algún proceso, dependiendo de si el archivo existe o no existe previamente, este es el momento y la forma de controlar si el archivo existe o no existe. Solo que, ¿cuál es la diferencia con lo que siempre hay que hacer? Que cuando yo voy a mostrar o voy a hacer un proceso de lectura sobre un archivo, estoy obligado a controlar. Cuando yo voy a trabajar con un proceso de creación del archivo, no estoy obligado a controlar. Simplemente lo que necesito es controlar en el caso que yo quiera hacer algo especial o no. Por eso yo dejé el control. Pero quede claro, ¿sí? Y está dicho, que solamente en la línea con el AB alcanzaría para resolver el problema que acá estamos trabajando. ¿Qué es lo que estaría mal para este parcial? Si abren el archivo en modo WB. Si abren el archivo siempre en modo WB, estaría mal porque el enunciado les está pidiendo que mantengan el contenido anterior. Y el WB no estaría resolviendo ese problema, o no estaría implementando la solución para ese problema. ¿Está claro? ¿Se entiende así? ¿Sí? ¿O no? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué hago después? Leer la cantidad de registros que quiero agregar al archivo. ¿Sí? ¿Qué hago después? Crear un registro aleatorio y escribir el registro en el archivo. ¿Qué es lo que acá no está y que estaría mal? Que yo acá tengo un vector y diga vector.append, ¿sí? Registro, ¿sí? Y después al vector le hiciera un for para terminar escribiendo en un archivo. Yo sé que está bueno tener la función de escritura de un archivo, de un vector en un archivo o de un archivo en un vector previamente hecha porque funcionan siempre igual, ¿sí? Pero si el enunciado me pide que trabaje de esta manera, esa solución es incorrecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enunciado está queriendo evaluar algo que yo no estoy respondiendo, ¿sí? Entonces, si el enunciado me pide que yo cargue directamente en un archivo, la forma es esta. Abro el archivo, genero registros que los escribo directamente en el archivo, cierro el archivo. No hay vector, no hay nadie más que el archivo, ¿sí? Interviniendo. ¿Estamos de acuerdo? Un solo detalle que quedó, este nombre archivo de acá, no sé si por ustedes tienen el ejercicio, ¿sí? Está ahí arriba, ¿sí? Está puesto a nivel de script, porque es una suerte de constante para tenerlo siempre igual, ¿sí? Pueden hacerlo de esta manera. Pueden usar directamente esta cadena y usar siempre la misma cadena en todos los puntos y no hay ningún problema con eso. No hay problema con que pongan una cadena. Pueden poner una cadena directamente con el nombre, pueden poner una carpeta. Todo eso es decisión de ustedes. Y nadie les va a ir a preguntar por qué lo hicieron de una manera o de otra. Decime, Carlos. Sí, en las fichas el nombre del archivo, cuando lo usa, ya sea en las funciones o al principio del test, lo hace con un global. No entiendo por qué o sea, ¿qué pasaría ¿Qué si no pasa? usas global? ¿Qué pasa? Buena pregunta. Yo acá lo estoy poniendo acá y le estoy poniendo el dato fuera de toda función, en el script principal. ¿Eso está claro? Sí, sí. ¿Se entiende? Bien. Si yo, en lugar de eso, quisiera ponerle a nombre de archivo el dato acá dentro,
Yo acá quisiera escribir nombre de archivo igual a prueba.pydb. ¿Sí? Esto que yo asigno acá adentro solo existe adentro de la función principal. Y no existe afuera de la función principal. De hecho, si te fijas, el warning te está diciendo eso. Entonces, si yo quiero que esta modificación que yo hice de la variable nombre de archivo modifique a aquella variable nombre de archivo, ¿sí? Acá tengo que agregarle global a la variable nombre de archivo. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, en realidad tengo que hacer global primero y la asignación después. Puedes crear. Tengo que hacer global primero. Y la asignación después. Entonces, al haber agregado esta línea global, esta línea de abajo modifica al nombre de archivo que teníamos. Yo en realidad no estoy usando esto de acá, ¿sí? Porque simplemente le puse el valor a nombre de archivo en el script principal, a modo de una constante, y simplemente voy a usar aquel valor de nombre de archivo y no lo voy a modificar en ningún lado. Entonces por eso no vas a ver global en ninguna parte del programa. ¿Está claro, Carlos? Sí, sí, gracias. No hay por qué. ¿Y alguien más había levantado la mano o no? ¿Estamos? Bien. Entonces, Yo, profe, quería saber el tema de la extensión del archivo. Ahí es PyDB. nada, es una extensión que me inventé yo. Python Database. ¿Sí? Nada, no ¿Tiene que importa. tener alguna en específico? No, podrías ¿Dat? ponerle datos sin punto nada. Podrías escribir el nombre del archivo así, todo funcionaría igual. Bien, bien, bien. Gracias. El concepto de extensión es un concepto Windows. Para Linux el nombre del archivo es todo lo que está como nombre del archivo, valga la redundancia. ¿Sí? Y si hay un punto algo al final, hay algunos aplicativos que requieren eso, que el archivo tenga esa parte final, y hay otros que no. Para abrir un archivo con Python no tenés ningún tipo de requerimiento. ¿Sí? Yo le pongo el PyDB porque, bueno, antes y en la ficha por ahí pueden haber visto el .dat en algún ejemplo, pero hace mucho tiempo que el .dat son los archivos que están adentro de los DVD, entonces yo trato de no usar más .dat. Porque hay capaz que el profe Jorge sabe eso, que ha trabajado mucho con gráficos, porque tengo entendido que es algún nivel de RAW, de video o algo por el estilo, los archivos .dat. Sí, en general se reserva para imágenes, o sea, imágenes binarias, no imágenes de fotos, sino que imágenes crudas. Claro. Punto Sí, .bin, archivo, punto .dat y bueno, varias opciones más. claro, archivos de RAW, digamos, bytes puestos ahí adentro que significan algo, una estructura especial, pero como son un tipo de archivos que existe, yo trato de elegir algún chirimbolo raro ahí que no exista en otra, que no tenga otra acepción. Sí, Augusto, decime. Acá en la función de, bueno, agregar los aleatorios, ¿lo hace de a un registro por línea y lo va agregando, o sea, van a estar como en lista? ¿O van a estar todo dentro de un mismo vector o algo así? Y acá está. ¿Qué está pasando ahí, Augusto? Decime vos. O sea, recorre el N, que creo que es... No recorre nadie. No, claro, no es que O recorre el sea, nombre. hablemos con Da propiedad, porque si estuvieras vueltas, rindiendo un depende del examen, número. eso sería un error. ¿Sí? Claro, claro, ¿Sí? Itera n vueltas, o da n claro. vueltas, o repite n veces. ¿Sí? Pero no recorre a nadie, porque no tiene ninguna estructura de datos para recorrer. ¿Sí? Claro, O me sea, pasa por no repite n leer que veces. es N. Y para cada repetición, ¿qué hace? Genera un registro que lo guarda en esta variable que tiene un solo registro y hace dump de ese registro. Este dump es escribir en el archivo un registro. ¿Sí? Entonces, el código te está diciendo cómo está funcionando. Está escribiendo cada registro de manera suelta en el archivo. ¿Está claro? Claro, entiendo. ¿Sí? Claro, porque hay algunos ejercicios que te piden de hacerlo de uno por vez o creo que mandar todo el registro directamente. Por eso me da la duda de cómo era cada uno. En realidad depende qué hayas hecho primero. Si a vos te piden que primero crees el vector y ese vector lo pases a un archivo, queda a tu gusto cómo vos pases los registros del archivo.
Si a vos te dicen primero cargar los elementos en un archivo, no hay forma que use un vector en el medio. Porque si usás un vector en el medio va a estar mal. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, hasta acá entonces, con el agregar muchos de forma aleatoria, se está apoyando en esta función que crea el aleatorio que habíamos visto antes. ¿Sí? Y después, la opción 2 de... No, cancelar. Controlar. No sé qué pasó ahí. La opción 2 de menú, ¿sí? Que estaba por acá, era, perdón, la opción 1 de menú que estaba por acá era agregar 1 al archivo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo yo me voy acá y el agregar 1 al archivo, ¿qué hace? Misma estructura de revisión del archivo, carga los datos, ¿sí? Carga todos los datos, crea finalmente un registro y ese registro lo escribe en el archivo y cierra el archivo. O sea, este agrega uno y solo un registro en el archivo, ¿sí? Y cierra el archivo. Ustedes dirán, y profe, pero si quiere agregar más de uno, vuelve a elegir la opción 1. Se acabó. ¿Sí? O sea que esa es una alternativa de trabajar. Si acá quieren hacer un for y que también cargue n, también está bien. ¿Sí? Ahí habría que ver si es un enunciado real. Yo esto lo hice para probarlo. Ahora les voy a mostrar cómo lo probamos. Si es un enunciado real, ¿sí? Habría que ver qué dice la realidad. ¿Sí? Cuando les pide que agreguen, ¿sí? Les pide que agreguen de a n, entonces habrá que respetarlo. Si cuando les pide que agreguen, les piden agregar de a 1, hay que respetarlo. ¿Sí? Entonces ahí lo que hay que hacer es ser consistente con lo que dice el enunciado. Si hay algo que no está claro de lo que dice el enunciado, ¿sí? Y bueno, hay que preguntar el día del parcial, por ejemplo, pero lo que pasa es que muchas veces yo voy con una recetita de una idea, ¿sí? Y después entonces quiero, yo tengo un martillo en la mano, que es mi receta, entonces todos son clavos. Y después me dieron todos tornillos, pero yo agarro los tornillos a martillazo. Bueno, eso en la evaluación, ¿sí? Es lo que se corrige después. Se agarraron los tornillos a martillazo como si fueran clavos, y bueno, es lo que después va a estar mal a nivel de corrección. ¿Sí? Por ahí el tornillo quedó metido en la madera, ¿sí? Pero de todas maneras, ¿sí? No es la idea, porque ese tornillo no va a tener el mismo nivel de agarre de la madera clavado que si lo hubieran atornillado. ¿Sí? Entonces, hasta acá estamos con agregar registros al archivo, ¿sí? Y lo último que me queda es el mostrar el archivo, ¿sí? Que el mostrar el archivo tiene este control. Nunca abran un archivo sin hacer este control, porque eso sí, estaría mal directamente. ¿Sí? Y a partir de ahí, abre el archivo, se fija el tamaño, recorre hasta el final, y para cada registro lo carga, lo pone en una cadena y lo muestra. ¿Sí? Y se terminó el proceso cerrando el archivo. O sea que hasta ahí tenemos la primera parte del parcial, ¿sí? Que es trabajar con archivos. En este enunciado, la primera parte es el trabajo con archivos. En otro enunciado, la primera parte puede ser trabajar con vectores, matrices y búsquedas y add in order, y la segunda parte puede ser todo este trabajo con archivos. Eso depende del enunciado que les toque. ¿Sí? Si probamos esto, hasta acá ya deberíamos poder. Por ejemplo, vamos a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, voy a ir primero por la opción 2, ¿sí? Crear departamentos de prueba. La opción 2, la cantidad a crear. Vamos a crear 4 departamentos de prueba, ¿sí? Y ahí ya los creo. Si voy a mostrar, ¿sí? Ya tengo... Ah, perdón, hay un detalle. Fíjense cuál es el detalle. Ya tenía un archivo de datos.pydb acá arriba, ¿sí? Entonces voy a eliminar este archivito. Ok, ¿sí? Ay, qué borré. Ah, no, está bien. Voy a eliminar ese archivito, ¿sí? Y vamos acá, ¿sí? Y si ahora vuelvo a entrar a crear, ¿sí? De prueba, 2, crear, ¿sí? Y agrego 4 departamentos de prueba, ¿sí? Y si voy a ver esos 4, fíjense que tengo solo 4, porque lo borré, ¿sí? Ahí habría que agregar un round o algún formateo la última parte de datos, pero bueno, es relativo, eso no importa. En una evaluación de parcial, eso no importa. ¿Sí? Pero fíjense qué más. Voy a salir. No, sí. Voy a salir. Terminé el programa. ¿Sí?
Fíjense que terminó, tengo acá para darle play de vuelta, terminó. Ahí tengo el archivito datos.pdb. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a entrar, vuelvo a ejecutar el programa, ¿sí? Y voy a elegir ahora 1 para cargar 1 a mano, ¿sí? Ingrese el código 1, 2, 3, 4, ingrese el nombre Pepe, ingrese el piso 12, ingrese el estado 3, ¿sí? Ingrese el importe 5.67, ¿sí? Y ahí tengo que agregue, ¿sí?, ese registro. Si yo ahora voy a mostrar, se van a ver los 4 que tenía inicialmente, ¿sí? Y además de los 4 que tenía inicialmente, voy a mostrar acá el último que acabo de agregar a mano, ¿sí? ¿Ven cómo estoy respetando el concepto de mantener lo que había previamente y de ir, ya sea agregando de a uno o agregando de a varios? De hecho, si yo ahora vuelvo a entrar aquí, ¿sí?, y vuelvo a entrar a la opción 2 y agrego 3 departamentos más, ¿sí?, aleatorios, cuando me voy a mostrar eso, ¿sí?, fíjense que ahora mostró los 7, los 4 que había agregado originalmente, el de Pepe que está acá, y estos otros 3, ¿sí?, que están posteriores. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Creo que hasta ahí, toda la primera parte, he dicho todo lo que tenía para decir. No sé, Jorge, si me queda algo, si te parece que queda algo pendiente de la parte de ir y volver de los archivos. No, un detallito que lo mencionaste ya, pero por las dudas para reforzarlo, que es el tema de las extensiones. Porque por ahí es común la pregunta, ¿viste? Si dice DAT, si dice TXT, si dice CSV. En general, acuérdense lo mismo que les dijo Felipe hace un rato, lo que importa es lo que ustedes están haciendo con el archivo. Si ustedes lo abrieron con modo, no sé, WB o AB, están trabajando con un archivo que es binario. Si lo abrieron con RT, WT o AT, es texto, de manera totalmente independiente a lo que sea que hayan puesto ustedes como extensión, ¿sí? Entonces lo que importa es lo que hacen ustedes y qué es lo que graban en el archivo, qué es lo que leen. No se preocupen tanto por la extensión. Es más una guía, más algo que uno crea en el archivo como para expresar de qué tipo es. Miren, ahí acabo de crear un nuevo archivo que se llama datos sin extensión. Bueno, todavía no se ve, ahí ya va a aparecer en el pie arriba, pero acabo de crear un archivo que se llama datos sin extensión y le agregué, ¿sí?, estos 10 datos generados de forma aleatoria, ¿sí? Si yo termino, ¿sí?, el programa, fíjense que ahí tengo datos y datos PyDB, ¿sí? Si yo ahora dejo datos acá, voy a trabajar con este archivito que no tiene extensión. Y si yo dejo datos.pydb, voy a trabajar con este otro. Pero tanto uno como el otro tiene un nombre. Y el nombre incluye o no incluye el punto. Y ya, no hay demasiada diferencia entre uno y otro. Creo que a eso se refería el profe Jorge. Tal cual. Bueno, entonces, hasta acá con la parte de trabajar el archivo, ¿sí? Cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Chequear si existe antes de leer, ¿sí? No olvidar cerrar el archivo y manejar correctamente el modo de apertura, ¿sí? Son las 3 cuestiones fundamentales a tener en cuenta a la hora de trabajar el archivo. Y son las cosas que por ahí se vuelven automáticas, uno no les presta atención y es donde pueden pisar el palito, ¿sí? O sobre todo si copian y pegan, ¿sí? Es donde pueden pisar el palito cuando trabajan con archivos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que queda pendiente en cuanto al trabajo con archivos? Ahora voy a seguir trabajando con el archivo, pero ya voy a cargar todo un vector y a partir de ahí vamos a trabajar desde el vector. Entonces todo lo que queda el resto de la clase es más parecido a lo que veníamos viendo hasta el parcial 3, excepto por el ADI Nordec, que ya lo vamos a echar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Solo para asegurarme, en la clase del jueves íbamos a ver este segundo método en donde cargamos los datos del registro directamente
al archivo para anotarlo más que nada. No, a ver, Franco, acá estoy cargando los datos del registro directamente al archivo. El jueves lo que voy a hacer, creo, tendría que ver, para absolutamente confirmarlo, lo que vamos a hacer el jueves es cargar los registros de la embarcación. Sí, vamos a hacer el jueves es arrancar por un vector, ¿sí? Y luego hay un punto por ahí que dice, usando el arreglo, determinar el promedio y por cada tipo. No, buscar el vector de embarcación, Ya veo. cargar el registro de la embarcación en un arreglo, no. Mostrar el arreglo, no. A partir del vector, permitir crear un archivo, acá está. A partir del vector, permitir crear un archivo, sí, con nombre N, que se carga por teclado, con las embarcaciones de cierto tipo T, que también se carga por teclado. Si el archivo no existía, crearlo; si existía, avisar con un mensaje no sobreescribir el archivo. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre un enunciado y el otro. Esto es lo que vamos a hacer el día jueves. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, no, sí, ya vi mi error. Bien. Bueno. Sigo entonces. Vamos con las siguientes opciones de menú. ¿Sí? Opción del menú 3. Generar el vector con filtro. ¿Sí? ¿Cuál era el ¿Está con filtro? Ya baja? hemos dicho que era el filtro. Era con la baja de en un registro ponerlo como activo, ¿no? Y ahí lo copiamos. ¿No? Ah, entonces me ¿Cómo con la equivoco. baja? Ah, No, con la generar el baja. vector No, me con habré confundido filtro. con Estoy el hablando teórico. del enunciado. ¿Qué decía el enunciado en el punto 3? Decía, a partir del archivo, crear un arreglo de registro en el cual se copien los datos de los departamentos del archivo con importe mayor a un valor X. Ahí está el filtro. ¿Sí? No todos los datos de los departamentos del archivo, sino los datos de los departamentos del archivo con importe mayor a un valor X. Estos departamentos del archivo, no todos los departamentos del archivo. Entiendo. ¿Está claro? Sí, ¿Sí? me equivoqué con el teórico. Claro, que lo vi hace poco Bien. y... Bien, perfecto. Entonces, hasta ahí, eso. ¿Sí? Después dice, y el tema de que el arreglo que se crea debe crearse de forma que siempre quede ordenado de menor a mayor según el código de identificación. O sea, todo esto es clave para la forma de construir la solución al punto 3. ¿Sí? Todo esto es clave. Hay otra aclaración que voy a hacer, que son discusiones que suelen surgir después, ¿sí? En el momento de las correcciones. Si el enunciado no dice que no es necesario mantener un orden, no pueden usar el orden. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Gente, hay que pensar lo que estoy haciendo el día del parcial. No puedo aprenderme una receta de memoria y venir y aplicarla en el parcial. No hay forma, no hay recetas de memoria para esto. Hay que construir la solución de acuerdo a lo que el enunciado me pide el día de la evaluación. Entonces yo tengo que haber podido probar o practicar con todas las alternativas. Entonces fíjense cómo este mismo ejercicio que yo hoy les acabo de dejar publicado, ustedes lo pueden agarrar y lo pueden dar vuelta, ¿sí? Y lo pueden transformar. Pueden agarrar este mismo ejercicio con los mismos puntos, pero lo que es vector, volverlo archivo, y lo que es archivo, volverlo vector, ¿sí? Entonces fíjense cómo tanto uno como el otro debería poderse implementar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Bien, vamos entonces con la parte de cargar el archivo. ¿Sí? Me voy a leer primero el importe. ¿Sí? No sé si llega. ¿Sí? Leer el importe, y una vez leído el importe vamos a generar vector. Y la función de generar vector, ¿qué va a plantear? Esta función va a devolver un vector. ¿Sí? ¿Puede esta función recibir el vector vacío y agregarle los elementos? Sí, sí puede. No hay problema. Pasa que normalmente yo, y eso es una cuestión personal, si estoy generando algo a partir de un archivo que en mi programa todavía no existía, prefiero generarlo y hacer return, y no recibir algo vacío por parámetro para llenarlo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se puede ver? ¿Sí? Entonces, por esa razón, yo elijo, ¿sí?, no recibir el vector y hacer return del vector. ¿Sí? Y después tomaré el vector a la vuelta y a partir de ahí lo usaré. Bien,
chequeo si el archivo existe. Miren, porque algunos avispados pueden estarlo pensando. Yo acá chequeé que el archivo existe. ¿Sí? Y después me voy a esta función y vuelvo a chequear que el archivo existe. Bueno, pues haga así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función que lee el archivo tiene que tener el chequeo de que el archivo exista. En realidad, lo que la función que lee el archivo tiene que tener es un control de errores, pero ustedes no lo saben manejar, porque no lo vemos en primer año. Entonces, ¿cómo evitamos la posibilidad de que esta función provoque un error? Controlando que el archivo exista. ¿Sí? Si el archivo no existe, no hago nada. Y si el archivo existe, hago. ¿Sí? Y es fundamental que ese control esté ahí antes. Ustedes dirán, profe, pero es redundante, porque ya lo controló antes. Sí, es verdad. A los ojos les pueden decir lo controlaste 2 veces. Pero si no está acá adentro, va a error. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Tengan en cuenta eso a la hora de trabajar. Bien, chequeo que el archivo exista, abro el archivo para lectura, tomo el tamaño del archivo y recorro. ¿Sí? Fíjense que este recorrido, hasta ahí, es exactamente igual que el que hicimos para mostrar. While pick load, o sea, es lo mismo. Por ahí arriba debe estar el mostrar, acá está el mostrar. ¿Sí? While pick load, o sea, es igual, exactamente igual. ¿Por qué? Porque leer un archivo registro por registro es siempre igual. Lo que importa es que haga yo después con el registro. Yo en este caso el registro lo vuelvo a una cadena y lo muestro. Y en este caso el registro, si el importe es el correcto, acá es donde viene el filtro, la condición, ¿sí? Entonces agrego ese registro al vector usando la función InOrder que ahora vamos a ir a echar. ¿Sí? Hagamos de cuenta por un segundo para terminar la idea que esa función InOrder es una caja negra. Hagamos de cuenta que es una función de Python. ¿Sí? Ahora vamos a ir a ver la función InOrder, pero hagamos de cuenta que es una función de Python. ¿Sí? Entonces, yo agregué el registro al vector y cierro el archivo, también fundamental. ¿Sí? Y acá simplemente estoy mostrando un cartelito que dice se cargaron tantos registros en el vector. ¿Sí? Simplemente que se cargaron tantos registros. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Ahora vamos con InOrder. Pero hasta ahí, está claro el proceso de que varios me preguntaron, Augusto, Franco, no me acuerdo quién más, no me acuerdo si preguntó Carlos o Bruno, no me acuerdo quién más, pero varios me preguntaron cómo es esto de leer un archivo y escribir en un vector. Esto es todo, gente. O sea, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? Primero que nada, abro el archivo. ¿Sí? Recorro el archivo hasta el final. ¿Sí? Luego leo los registros de A1 por vuelta del while. ¿Sí? Bueno, en este caso hay una condición. Chequeo que se cumpla la condición. Y finalmente agrego el registro al vector. ¿Sí? De forma. O sea, fíjense cómo, ¿sí? Todo esto es fuera de la condición, que la condición puede ser que no esté en el enunciado, porque puede que el enunciado diga cargue todos los registros del archivo en un vector. ¿Sí? Todos, independientemente de ninguna condición, cargue todos en el vector, y entonces esta parte, ¿sí? No iría y directamente continuaría con la misma. Pero, ¿sí? Estando en la condición, ¿sí? Agrego la condición y finalmente, clave, cierro el archivo. Esto sí es obligatorio. ¿Hasta acá está claro entonces? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende. O sea, sería mover el file pointer, leer el registro, y bueno, si cumple la condición, agregarlo y Bien, ordenarlo a la vez por el add in order. bien.
¿El resto están conmigo todavía? ¿O ya Sí, profe. están comiendo? ¿Fueron a parar a otro lado? Buenísimo, gracias por el feedback. Muchas gracias. Necesito feedback en mi vida. Desde que trabajé en McDonald's necesito feedback. Bueno, gente, ¿qué nos quedó acá en el medio? Nos quedó esta cajita negra, ¿sí? Que dije, ya vamos a ver. ¿Sí? Esta cajita negra tiene por objeto que, a ver, ¿cuál era la manera en la que nosotros habíamos planteado agregar elementos al vector antes de ver el line append? El único mecanismo que teníamos para agregar un elemento a un vector era hacer append, ¿sí? Agregar un elemento al final del vector, ¿sí? Cada vez que yo llamo al append, se agrega un elemento como último nuevo elemento del vector, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con add in order? La diferencia con add in order es que cuando yo tengo un vector vacío, el add in order, ¿cómo funciona? Como una Tiene append. algo de... Perdón, Federico, que hablé al mismo tiempo. Como una append. Claro, eso iba a decir. O sea, cuando yo tengo un vector vacío y llamo la in order, no tiene diferencia para con el append, ¿sí? Simplemente agrego un elemento nuevo al vector. Ya habrán visto con el profe Silvio, y si no, me avisan y lo revisamos. No hay ningún inconveniente, pero ya habrán visto con el profe Silvio que esto de acá abajo, ¿sí? Cuando esto está vacío, pos viene como 0 y 0, y el registro se agrega en la posición 0 y pasa a ser el primer registro del vector, y eso funciona, ¿sí? Ya lo habrán visto con el profe Silvio. De la misma manera que si el registro tiene un número más grande que todos los números que había hasta el momento, ¿sí? De la misma forma, el agregarlo va a seguir funcionando de forma correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agregar con el 0, ¿sí? Con 0, 0 acá, o el agregar con NN acá, ¿sí? De las dos maneras, estamos en presencia de algo similar a un append. Ahora, la pregunta es cuando yo ya tengo elementos del vector y quiero agregar un nuevo elemento, tengo elementos ordenados en un vector. ¿Sí? Es fundamental que los elementos que yo ya tengo en el vector estén ordenados todos. Entonces, cuando yo ya tengo elementos ordenados en un vector y quiero agregar un nuevo elemento, pero de forma que se agregue de manera ordenada, y entonces ahí hay dos cosas que hacer, ¿sí? La primera de esas cosas es ubicar el lugar del vector en donde quiero o donde tengo que insertar el nuevo elemento, ¿sí? En donde tengo que poner el nuevo elemento para que se mantenga el orden de todo el conjunto, y una vez que ubiqué el lugar, hacerle el lugar e insertar el elemento en esa parte. El segundo de los pasos es fácil, porque es solo esta línea de código, ¿sí? Que aprovecha el operador de corte, que hasta acá creo que conmigo no lo he usado nunca, o lo he usado muy poco, ¿sí? Y lo aprovecha de forma tal que, como el operador de corte es capaz de reemplazar el vector que está entre este subíndice y uno menos que este subíndice por el vector que tengo de este lado, como no hay un vector entre estos dos subíndices, ¿sí? Entonces esto lo inserta en el nuevo vector, ¿sí? Entonces, esa segunda parte es la más fácil porque es la que se reemplaza directamente por esta línea, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la primera parte? La primera parte es determinar el subíndice siguiente al que yo quiero almacenar el elemento, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer, en este caso, con el algoritmo de búsqueda binaria que estoy planteando acá, que es una búsqueda binaria alterada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la búsqueda binaria lo que me sirve en la búsqueda binaria es este corte de acá, esta parte, ¿sí? Que es cuando encontré el elemento. Pero en el caso del in order, la mayoría de las veces va a cortar por acá, porque la idea es que puedo tener repetidos y esto va a funcionar y me va a ir poniendo los repetidos uno al lado del otro de forma ordenada, ¿sí? Pero la idea es que esto, su principal jugo, lo vamos a sacar cuando no tengo repetidos o cuando los elementos son distintos. Entonces, cuando los elementos son distintos y yo quiera insertar el nuevo elemento, ¿sí? Cuando yo quiera insertar el nuevo registro, nunca va a encontrar el nuevo registro en el vector.
Entonces va a terminar dando vueltas, como ya hemos visto con la búsqueda binaria, saltando de un lugar a otro, ¿sí? Hasta que se crucen los subíndices. Cuando los subíndices se cruzan, entonces va a cortar por aquel camino, y cuando corta por aquel camino, esta condición va a ser verdadera y simplemente va a determinar como pos a la izquierda de ese corte, que es el que está apuntando al primero mayor, ¿sí?, que el elemento que quiero insertar. No sé si hace falta que lo revisemos esto con un ejemplo, pero la izquierda siempre en una búsqueda binaria va a quedar apuntando al primero mayor que el que quiero insertar, ¿sí? Y ese primero mayor que quiero insertar es el que me determina la posición, porque después, usando esto que dije antes como pos y menor que pos, ¿sí?, yo voy a agregar este vector aquí. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí o no? Augusto, ¿levantaste la mano? En el caso de que nos decía de que no, si está agregado, no lo agregue, sacamos el post igual a C nomás y queda el resto igual. No. Vos no podés sacar el post igual a C. Vos acá vas a tener que, si lo encontraste, ¿sí?, y, y cortaste por este punto, tendrás que agregar acá una bandera, un flag, ¿sí?, estaba igual a true, ¿sí?, que habrás arrancado antes, la estaba igual a false, ¿sí? Y acá, ¿sí?, antes de agregarlo, preguntarás if not flag estaba. O sea, ahí sería para agregarlo y no aceptar duplicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos lo encontraste acá, entonces pusiste el flag estaba en true. Cuando venía acá, solo lo insertas si no estaba, ¿sí? Pero no es lo que está pidiendo este ejercicio. Y sinceramente, como ya le contesté a Federico, no creo que vayan a tener algo así en un parcial de la evaluación, sinceramente. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no se me ocurre el caso en el que el izquierdo sea mayor al derecho. ¿Cómo no se te ocurre el caso que el izquierdo sea mayor al derecho? Siempre. A ver, ¿quieren que veamos No, un pues, ejemplo de esto? De la búsqueda binaria. O sea, siempre que no lo encuentra. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo hace la búsqueda binaria? Encuentra el centro. Si es mayor, se va con la derecha, si es menor, se va con la izquierda. ¿Cómo hace para irse con la derecha o con la izquierda? Mueve el otro subíndice. Ajá. Entonces, si yo sigo, va a llegar un momento que los dos subíndices van a quedar uno al lado del otro, ¿sí?, o apuntando en el mismo lugar, ¿sí? Cuando no es, si es menor voy a mover este, o si es mayor voy a mover este. Pero una vez que los mueva, se cruzarán. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hace falta que hagamos un ejemplo de esto? Es que me parece que en el ejemplo no se va a poder ver. ¿Cómo que no? Bueno, Y no, vamos a hacer un ejemplo. supongo que para ver en realidad tendría que ver el... O sea, el de la izquierda se va a ir moviendo con el tema del +1. En algún momento va No, va a gente, estar. ahí el problema que ustedes están teniendo es que no han estudiado la búsqueda binaria. Porque el problema ese no tiene que ver con el line order, tiene que ver con la búsqueda binaria. O sea, cómo la búsqueda binaria llega a la conclusión de que un elemento no está. La búsqueda binaria llega a la conclusión de que un elemento no está cuando los índices se cruzan. A ver, vamos a dibujar un poco. Obviamente que voy a poner acá solamente el código, ¿no? No voy a hacer todo. ¿Sí? Y el requisito del código es que el vector esté ordenado. ¿Sí? Entonces voy a tener por acá, qué feo quedó, pero no importa, a ver por el tiempo. El campo código quedó como una ola. ¿Sí? El campo código, acá vamos a tener el 1521, acá vamos a tener el 1982, acá vamos a tener el 2324, acá vamos a tener el 3101, acá vamos a tener el 3765 y acá vamos a tener el 4142. ¿Sí? Este es el vector. ¿Hasta acá está claro? 0, 1,
2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Bien. Vamos a tratar de insertar. A ver, déjenme ver. El 3520. ¿Sí? Esta es mi variable red. ¿Sí? Que va a tratar de traer el 3520. A ver. Denme un segundo. Vamos a hacer así. Así lo podemos seguir. En realidad, bueno, eso voy a asumir que ya se acuerdan cómo. Voy a asumir que se acuerdan el resto. ¿Sí? Para que no me quede tan grande esto y tengamos lugar para trabajar. ¿Sí? Y acá tenemos el código. ¿Sí? Voy a asumir que se acuerdan que cuando arrancamos con ISC apuntando acá, con DER apuntando acá. Creo que POS arranca valiendo N, por lo tanto POS arranca valiendo 6. POS arranca valiendo 6, en realidad ahora ya no importa cuánto vale POS, pero arranca valiendo 6. Y arrancamos, ¿sí? Izquierda es menor que derecha, sí. ¿Sí? Fíjense un detalle, ¿no? Si el vector estuviera vacío, ¿sí? Izquierda y derecha, ambos serían 0, con lo cual igual entraría, ¿sí? Pero en realidad no habría ningún elemento para revisar, ¿sí? Claro. Entonces, tengan en cuenta, no, de hecho no entraría si el vector estuviera vacío, por esto no entraría, porque el len sería 0 y la derecha sería -1, ¿sí? Algo me estaba haciendo ruido, ¿sí? Si el vector estuviera vacío, directamente no entraría, ¿sí? Entonces directamente llegaría acá abajo y ya estarían cruzados izquierda y derecha, ¿sí? Pero vamos con un vector que tiene elementos. Así, de un vistazo, nosotros ya estamos viendo que esto, ¿qué nos tiene que devolver? Tiene que devolver que vamos a insertar el nuevo elemento acá, en este punto. Sí. ¿Sí? Entonces ya lo estamos viendo, de un vistazo ya lo estamos viendo. Pero a ver, ¿cómo funciona el algoritmo? A ver si el algoritmo llega a eso. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? El algoritmo lo que hace es, arranca, calcula el medio, ¿sí? 0 más 5, 5, dividido 2 en división entera es el 2, con lo cual acá va a ir a parar la C en la primera vuelta. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, Va a pero preguntar, sería más ¿3520 es igual que 2324? No, no es igual que 2324. Entonces va a llegar acá abajo y va a decir, ¿sí? 3520 es menor que 3224? No. Entonces va a ir por acá y va a decir izquierda igual a C más 1. ¿Sí? Con lo cual, con otro color, ¿sí? Lo que va a hacer es pasar en la segunda vuelta la izquierda aquí. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Estoy al final de la primera vuelta y voy a arrancar la segunda. En la segunda vuelta voy a arrancar con la izquierda en el 3 y la derecha en el 5. ¿Sí? Vuelvo a arrancar. Lo primero que hago es calcular el centro. 3 más 5, 8, dividido entre 2 es 4, con lo cual en esa segunda vuelta la C va a venir a parar acá. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces con la C, en este punto, ¿sí? Vamos a decir, 3765, ¿es igual que 3520? No. 3520 es menor que 3765, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, mueva a la derecha, acá, mueva a la derecha a C-1. Con lo cual, para la vuelta siguiente, ¿sí? La derecha va a venir a apuntar 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué dudan? O sea, ¿qué los hace No, dudar porque acá? O sea, dije, no, 3520. 3520. Es menor que lo que estaba apuntando C. O sea, 3765. Sí. Este es el algoritmo, o sea, no hay nada que durar. Der igual a C menos 1. ¿Cuánto valía C? 4. Der igual a 3. La derecha va a apuntar acá. ¿Está claro eso? ¿Sí o no?
Sí, está claro. Bien. Entonces, siguiente paso. Vuelvo a comenzar. 3 más 3, 6. ¿Sí? Menos 1. Perdón. 3, ya me adelanté un poco. 3 más 3, 6. Dividido 2, 3. Con lo cual, en este paso, va a coincidir, acá en este punto, el DER y el C. Los dos van a coincidir acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, 3520 es igual que 3101? No. 3520 es menor que 3101? No. Entonces, ¿qué dice esto? Dice, mueva a la izquierda a C más 1. C vale 3. El próximo paso va a mover la izquierda, ¿sí? La izquierda la va a mover al 4. ¿Izquierda es menor o igual que derecha? No, se cruzó. Siempre que la búsqueda binaria no encuentre el elemento, se cruzan los índices. De hecho, esa es la condición de corte de la búsqueda binaria. Si no tuviera esa condición de corte, no sé cuándo cortar la búsqueda binaria. Por eso yo decía, y lo tomé como algo dado, ¿sí? A que la mayoría de los casos, cuando estamos insertando elementos y los queremos insertar ordenados, como lo estamos insertando, lo más probable sería que no esté. Y si no está, entonces la búsqueda binaria me va a retornar, ¿sí?, la posición de la izquierda. ¿Y por qué la posición de la izquierda? Porque siempre la izquierda va a quedar apuntando al siguiente. Siempre que no encuentre, yo voy a tener la derecha en uno más chico que el que no encontré y la izquierda en uno más grande que el que no encontré. Si estoy ordenando de menor a mayor, el que me sirve para el orden, para la inserción, es el siguiente. Y ahí les muestro por qué. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entendió, Franco? Sí, se No te creas entendió que soy el único, perfectamente. Franco. Te digo a vos porque te animaste a preguntar, pero no te creas que soy el único, para nada. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, ¿Sí? quedó claro, totalmente. Bien, ¿y cómo es esto del pos? Fíjense, ¿qué es lo que hace esto? Cuando llego acá, pregunta, si se cruzaron, si la izquierda es mayor que la derecha, cambia a pos, ¿sí? Y poneme pos el valor de izquierda, que en este caso quedó valiendo 4. ¿Y por qué hace eso? Por cómo funciona el operador de corte. Cuando yo quiera insertar en, bueno, este señor de acá es Beck. Cuando yo quiera insertar en Beck sub 4 y 4, ¿qué vector devuelve este operador de corte? Vamos, eso lo vieron con el profe Silvio, che. ¿Qué vector devuelve ese operador de corte? Ninguno. O sea, la posición, es como la posición entre medio. Pero Un operador de corte devuelve siempre un vector, Federico. Entonces, en un final, la respuesta ninguno o la posición, las dos respuestas son incorrectas. Devuelve el vector vacío. ¿Por qué devuelve el vector vacío? Porque esto está devolviendo el vector de los elementos 4, ¿sí? Y el menor que 4, o sea, 4 menos 1. Entonces está devolviendo el vector entre los elementos 4 y 3. No hay nadie entre 4 y 3, porque están al revés los límites del subarreglo. Entonces por eso devuelve un vector vacío. Cuando yo igualo ese corte a un nuevo vector, que en este caso tiene a reg, eso inserta reg ahí adentro. ¿Se entiende eso? ¿Se puede ver? ¿Quieren que lo veamos en la terminal de Python a eso? No creo que haga falta. Es decir, lo que hace es crear un espacio vacío donde lo vamos a llenar con lo que querramos. Va a obtener el valor del índice que esté, entre comillas, suplantando y todo se va a mover uno a la derecha. Sí, no es exactamente así por cómo funciona el operador de corte, pero sí, voy a aceptarlo. ¿Cuál es la clave acá? El operador de corte funciona desde vector y hacia vector. O sea que sí o sí de los dos lados tiene que haber un vector.
Por lo tanto, estos corchetes de acá son absolutamente críticos. ¿Sí? Estos corchetes de acá, sí o sí, tienen que ser corchetes. No puedo poner de este lado rect solo. Un montón de veces en las evaluaciones les da error y tienen problemas porque de este lado escriben rect solo como si el rect solo se fuera a agregar. ¿Sí? El operador de corte funciona con vectores. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a cambiar un poquito este ejemplo rápidamente, muy rápidamente. ¿Sí? Y vamos a suponer que vamos a querer insertar otra vez, y ya no importa, pero vamos a querer insertar otra vez el 3000, ¿dónde va a parar el C? El C va a parar, la segunda vuelta va a parar el 4. El 3765. ¿Sí? Vamos a tratar de insertar el 3765. ¿Qué pasa con la primera vuelta? La primera vuelta evalúa si es igual a 2324. La respuesta es que no. El izquierdo se viene acá. ¿Sí? El izquierdo se viene acá. ¿Sí? 3 más 5, en la segunda vuelta, 3 más 5, 8, dividido 2, 4. El central se viene acá. Y pregunta, ¿3765 es igual a 3765? Sí. Entonces, ¿qué hace? Devuelve pos igual a C. ¿Sí? Y ese pos igual a C, en ese caso, el pos, ¿cuánto queda valiendo para ese último caso? Para ese último caso, el pos queda valiendo 4. ¿Sí? Porque queda valiendo C. No queda valiendo 4 porque queda valiendo C directamente. ¿Sí? Entonces, ese 4 vuelve a provocar lo mismo. ¿Y qué va a provocar? Y el 3765 se va a insertar acá, justo antes del 3765 que ya existía. Con lo cual los dos 3765 van a quedar pegados, ¿sí? Con lo cual el vector va a seguir estando ordenado. ¿Está claro, gente? Esto en realidad hicimos un repaso de lo que ya habían visto con el profe Silvio, ¿no? Porque en realidad la explicación del line order ya la estoy quizás mucho mejor explicada con el profe Silvio. Pero para repasar, no hay ningún problema, la volvemos a revisar. ¿Hasta ahí está claro? Si nos pidieran de que sea ordenado de de mayor a menor, solamente lo ordenamos de menor a mayor y esto sigue igual, ¿no? En realidad, si te piden que sea... No. Si te piden que sea de menor a mayor, ¿qué va a cambiar? ¿Sí? Va a cambiar este signo. ¿De qué lado te vas a quedar? Dependiendo de cómo está ordenado. ¿Sí? Y va a cambiar... no, solamente hay este signo. No, este signo no. Solamente este signo va a cambiar. Sí, solamente ese signo. Ah, ok. Y creo que nada más. Bueno, habría que probarlo en realidad, pero creo que nada más. No, Ok, no, ok. sinceramente no tengo recuerdo de haberlo programado, nunca ordenado al revés. Ah, pues, Eh, lo digo por las dudas si llegan a pedir. pero sí, tendrían que cambiar, creo, ese solo signo, pero hagan la prueba. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá entonces estamos? ¿Qué Sí, sigue después de bien. eso? ¿Sí? Mostrar ese vector y chequear que ese vector está ordenado. ¿Sí? Entonces, si volvemos a ejecutar el programa, ya tenemos el archivo. Si volvemos a ejecutar el programa, voy a mostrar lo que tenemos en el archivo primero para ver qué importe ponemos ahí para que me agregue algunos y me elimine algunos. Vamos a poner el 11.000, el 12.000. Vamos a poner 12.000 como importe. Me debería agregar este 26, me debería agregar este 12.000, este 24, este 31 y este 26. O sea, me debería quitar los dos 11, ¿sí? Y además me los debería agregar en orden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer así y vamos a poner la opción de generar el vector en la 3. Vamos a poner la 3, ¿sí? Ingrese 12.000, ¿sí? Se cargaron 6 registros. A ver, se cargaron 1, se cargaron 2, se cargaron 3, se cargaron 4, 5 y 6 registros. Bien, estamos bien con 6 registros, ¿sí? Y si mostramos esos 6 registros, no sé qué le está pasando a la consola del PyCharm, me están dando tan mal.
4, ¿sí? Para mostrar ese vector, ahí estamos viendo los 6 registros que quedaron, ¿sí? Con 31. Este 31 está mal. Algo quedó mal acá. Ah, no, qué pescado. El ordenamiento era por código. Digo, ¿qué pasó? Me ordenó cualquier cosa. ¿Sí? No, acá está el ordenamiento. Está bien. El ordenamiento, el 1000 primero, 1200, 2600, 4400, 5600 y 7000. ¿Sí? O sea que el ordenamiento está correcto. ¿Qué hice mal? Estaba pensando en el método, pero no, está correcto. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Filtró los que tenía que filtrar y agregó al vector de forma ordenada. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, buenísimo. Seguimos entonces. ¿Sí? El siguiente que quiero que veamos, que me preocupa que veamos, es el de la matriz. ¿Sí? Ya hemos hecho ejercicios con matrices, pero quiero ver el tema de la matriz porque es el otro de los temas fundamentales que se va a evaluar por primera vez en este parcial. ¿Sí? Entonces, la matriz, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la matriz de acumulación. En este, vamos primero a ver. Vamos a tener una matriz de acumulación usando el arreglo creado en el punto 3, determina el importe acumulado en gastos, o sea, una matriz de acumulación de los importes, ¿sí? Por cada piso y cada estado. ¿Sí? O sea que una matriz de 12 por 5, 60 acumuladores en una matriz de acumulación. Y después se muestre solo el resultado diferente del celda. Acá hay algo que quiero aclarar. ¿Sí? Son varias cosas que pueden pasar en el enunciado y que tienen que tener en cuenta a la hora de armar. ¿Qué les pueden pedir? Les pueden pedir que muestren todos, independientemente si son 0 o no, que muestren los que son mayores a 0, que muestre solo cierto rango de tipos, de pisos, o que muestre solo cierto rango de códigos. Y para cualquiera de todos, tienen que hacer el recorrido correcto de la matriz. ¿Sí? O sea, no olviden esa parte, porque eso es lo que ha pasado, que les piden, muestre solo los departamentos del piso, muestre solo el piso 9 con todos sus códigos, y hacen un recorrido con 2 for de toda la matriz. Mal, porque eso es un recorrido con un solo for, porque el piso es solo el 9. O muestre los pisos 7, 8 y 9 con todos sus códigos, y hacen un recorrido de toda la matriz. Mal, ¿sí? Porque hay que recorrer solo las filas 7, 8 y 9. ¿Sí? O muestre solo los códigos 5 y 6, 2 y 3. ¿Sí? Entonces hay que recorrer solo las columnas 2 y 3 y no todas las columnas. O sea, en la parte del muestre hay una segunda parte de evaluación de este mismo postulado. ¿Sí? Así que presten atención. Lean muy bien qué es lo que pide cada enunciado. ¿Sí? Porque en la parte del muestre es donde les pueden estar pidiendo, evaluando, que sepan hacer recorridos específicos de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Federico, decime. Sí, quería hacer una pregunta porque en algunos enunciados que estuve practicando yo de los que están en la UB, Sí. aclara, por ejemplo, que a los códigos o a los números de identificación los toma como string en algunos enunciados. Entonces quería saber si a la hora de ordenar lo pasamos a entero o lo ordenamos como string. No. Si el código es un string, lo ordenan como string. Ah, listo. Ya. Son detalles de los cuales no se tienen que preocupar. Sinceramente no creo que haya un detalle grueso así como eso. Por eso es un detalle que está mal en el enunciado. En general, si es la realidad, se define en la realidad qué es lo que hay que hacer. En un enunciado de primer año nunca nunca tratamos de ordenar por un campo de string, pero que adentro tiene números, para no generar el problema. ¿Sí? Listo. Más allá de que podría ordenarse de manera correcta, a no ser que tenga distinta cantidad de números. ¿Sí?
Pero ustedes ordenan por el campo que se pide, ¿sí? Y en todo caso, si tienen alguna duda al respecto, preguntan, ¿sí? Pero en Claro, general, pasa que ordenan por el campo que se pide, con el tipo del campo que se pide. me pasaba que quedaba, por ejemplo, me pasaba en ese caso cuando hacía el ordenamiento, que cuando no lo pasaba entero quedaba ordenado alfabéticamente. Y no era el mismo orden que, bueno, que también Sí, cuando vos tenés ese problema y comenté. tenés números con 5 cifras y números con 6 cifras, o números con 3 cifras y números con 4, con 5 cifras, te cambia todo el orden porque los espacios esos te modifican el orden. ¿Sí? Bueno, está bien. O sea, vos no tenés que ocuparte de cambiar el tipo, a no ser que el enunciado te lo pida explícitamente. Y no creo que eso vaya a ir a parar a un parcial. Gracias, profe. No hay por qué. Entonces, bueno, vamos a ver el método que resuelve el cálculo de totales, ¿sí? Es un método de matriz de conteo. Ya hemos visto métodos de matriz de conteo, con lo cual no hay demasiada novedad aquí, ¿sí? Creamos la matriz con ceros adentro y luego tomamos la fila y la columna, ¿sí? A mí me gusta esta forma de hacerlo con varias líneas porque me parece que es la manera en la que más claro queda para explicarlo, ¿sí? A ver, algunas cuestiones. Cuando van a hacer un recorrido, o cuando van a hacer una matriz de conteo o una matriz de acumulación, nunca jamás recorran la matriz. ¿Sí? Pero anótenlo en rojo, con fibrón. Si estoy haciendo matriz de conteo o acumulación, no recorrer la matriz. ¿Sí? Porque después pasa. ¿Sí? Entonces, cuando trabajan con matrices de conteo o acumulación, lo que se recorre es el vector de datos. Y para cada uno de los datos, tomo cuál es la fila y cuál es la columna de la celda de la matriz a la que voy a acceder de forma directa, y en esa celda le sumo el importe de ese registro. ¿Sí? ¿Cuál es la única particularidad o talón de Aquiles que puede haber en el algoritmo allí? Que el código de uno de los valores no empiece en cero. Si empieza en cero no hay nada que hacer, directamente tomo el código y a partir del código entro en la matriz. Pero si no empieza en cero, hay que hacer alguna operación para volverlo un código que arranque en cero. Y habrá que hacer esa operación cuando vamos a entrar a la matriz y cuando vamos a mostrar ese valor a la salida de la matriz. ¿Sí? En este caso, el piso es un número que va de 1 a 12, no hay piso cero. ¿Sí? Va de 1 a 12. Si va de 1 a 12, yo no puedo desperdiciar toda la columna 0 de la matriz. ¿Sí? Ya lo hablamos a eso oportunamente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es tomar el piso menos 1 para que el piso 1 sea el 0, el 2 sea el 1, el 3 sea el 2 y así sucesivamente, hasta que el piso 12 sea el 11, y entonces mi matriz va a tener del 0 al 11. Y ahí voy a estar metiendo y acomodando los valores del 1 al 12 de los pisos. ¿Sí? Entonces tengo la fila, tengo la columna y entro en fila, columna para acumular el importe. Fíjense que siempre un proceso de acumulación en una matriz va a ser esto. O sea, declarar la matriz con ceros, un recorrido del vector con una acumulación en la matriz por registro del vector y retorno a la matriz. Se terminó. No hay más nada que hacer para calcular. ¿Sí? Después cuando empiezan a probar y empiezan a darle vueltas y empiezan a ver por qué no andaba y le van agregando cosas. A ver, gente, cuando un algoritmo no funciona, ¿sí? Estamos ante la última evaluación del año para muchos. Cuando un algoritmo no funciona, probablemente muchos de los que están allá, acá, sea lo que hagan. ¿Sí? Borren todo y vuelvan a crear. Borren todo y arranquen de cero. ¿Sí? No hagan al revés, por decirlo de alguna manera. ¿Está claro? ¿Sí? Los dejo pensando eso. Bueno, terminamos en 2 segundos. Pasa que mi hijo está afuera y se quedó afuera. Terminamos, nos quedan 10 minutos de clase nada más y que quiero terminar. Entonces, bien, entonces, una vez que tengo la matriz y que volví hasta ahí, ¿sí? Tengo la matriz, que volví hasta acá, ¿qué me queda? Mostrar. Y acá, en el mostrar, es donde voy a implementar la condición, ¿sí? Para mostrar el importe. ¿Sí? Acá es donde voy a implementar la condición para agregar el importe.
¿sí? Y mostrar la suma de importes totales, ¿sí? Aquí al final. Piso, estado, importe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el recorrido de la matriz, la condición de que los elementos de la matriz sean mayor que 0, mostrar el importe? ¿Alguna pregunta sobre esto? En lo que está comentado ahí, profe, al lado de donde dice estado, registro, departamento, nombres, supongo. Nada, es porque yo acá, para una cuestión del trabajo práctico de cuando mostré este ejercicio por primera vez, había planteado los nombres de los estados acá arriba, y en lugar de mostrar acá el número, el código del estado, estaba mostrando el nombre del estado. Ah, Pero bien, eso bien, bien, sí, sí. no es para un parcial. Me deben haber preguntado, ¿qué pasaría si tuviéramos que mostrar el nombre del estado? Y bueno, ahí mostré el ejemplo, nada más. Pero eso no es para el parcial. Eso es para un trabajo práctico o algún ejercicio que lo pida así. Un parcial nunca les vamos a pedir que muestren el nombre, porque lo que buscamos es la lógica, entonces no hace falta. Con el número está bien. Bueno, gente, no tenemos mucho tiempo para ver el resto de los métodos, les quedan a ustedes ahí para verlos, pero lo que sí quiero es mencionar un temita. Fíjense, de los dos métodos que quedan, ¿sí? Hay uno que habla de buscar por código y el otro que habla de buscar por nombre. ¿Sí? El buscar por código va a buscar sobre un campo del registro por el cual el vector está ordenado. ¿Sí? Y el buscar por nombre va a buscar sobre un campo del registro sobre el cual el vector no está ordenado. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta ahí? Si el vector está ordenado, tengo que implementar búsqueda binaria. Y si el vector no está ordenado, debo implementar búsqueda secuencial. Pero el problema se da cuando el vector está ordenado por ese campo, porque ahí si no implementan la búsqueda binaria va a estar mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están usando un método que no es el más óptimo para realizar ese proceso y hemos estudiado cuál es el método más óptimo. Entonces, si no implementan búsqueda binaria cuando les piden una búsqueda por un campo que está ordenado, eso va a estar mal. Entonces, eso es otra cosa para anotar en rojo. Búsqueda. Ver campo. Ver si el vector está ordenado por ese campo. Si el vector está ordenado por ese campo, búsqueda binaria. Y si no, búsqueda secuencial. Porque ¿qué hacen muchos? Ah, listo, me aprendo la búsqueda binaria solo. Y si el vector no está ordenado, lo ordeno para aplicar búsqueda binaria. Va a estar mal también. ¿Sí? Ni hablar que muchas veces, sobre todo en los finales, se piden las dos búsquedas. Entonces después terminan ordenando por un lado, ordenando por el otro. Ordenando por un lado, ordenando por el otro. Para hacer solo búsqueda binaria. No, gente. Tienen que conocer los dos algoritmos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el proceso? Un punto que me pide buscar. ¿Qué campo? En este caso, código. ¿Está ordenado por código? Sí, está ordenado por código. Búsqueda binaria. Me pide una búsqueda. En este campo, nombre. ¿Está ordenado por nombre? No está ordenado por nombre. Búsqueda secuencial. Listo, se acabó. No hay más nada que hacer. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, se Sí, se entiende. entiende. ¿Sí? Bien. Y el último es simplemente armar un nuevo vector, ordenarlo y mostrar, pero bueno, eso ya lo hicimos en parcial 3, así que no tiene novedad. ¿Sí? Diana, contame. Profe, vi que usted mencionó que puede existir la posibilidad de que no nos pidan que, digamos, implementemos toda la matriz de conteo, sino de algún determinado, por ejemplo, estado. Sí. El filtro se pondría cuando hacemos la acumulación, no en la No. muestra. No. O en la muestra. No, en la muestra. O sea, si a vos te piden, a ver, una cosa es que vos te piden que acumules un solo estado, y en ese caso no sería una matriz, sería un vector. ¿Se entiende eso, Diana? Sí, eso sí, pero si fueran más. Pero si a vos te piden que armes toda la matriz, pero que muestres solo un estado, ¿sí? ¿Dónde está el problema? El problema está en que vos ya no necesitas dos for. ¿Sí? Suponte que acá vos tenés que hacer una función, ¿sí? Que muestre, control B, mostrar matriz, estado, que recibe la matriz y el estado. ¿Sí? ¿Cuántos for necesitas para mostrar solo un estado? Uno solo, porque es un vector. Porque en el caso de los estados vas a mostrar solo una columna. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí?
Entonces, ¿qué vas a tener? Y vas a tener un for i in range, no vas a tener el for j, ¿sí? Y acá lo que vas a tener es que cuando muestres, vas a tener que mostrar el for i in range, que son los pisos, ¿sí? El estado, que va a ser siempre estado, y acá vas a entrar a la matriz, ¿sí? For i y estado, ¿sí? ¿Qué estás haciendo ahí? Recorriendo solamente una columna de la matriz. Y más o menos lo mismo pasa si te dicen mostrar solo una fila. Si te dicen mostrar acumulación piso, ¿sí? Y acá recibís un piso, ¿sí? Vas a recorrer una fila, entonces vas a ir hasta el length de mat sub 0, porque vas a ir hasta el largo de las filas, ¿sí? En el piso vas a mostrar el piso, ¿sí? En el estado vas a mostrar la I, ¿sí? Y acá vas a entrar al piso, piso menos 1, ¿sí? Y acá va a ir la I para acceder a cada uno de los elementos de esa fila, ¿sí? De la misma manera, si el problema fuera que te dicen un rango de, ¿sí? Pisos o un rango de estados, entonces, en ese caso, lo que vos vas a cambiar son los range de los pisos o el range de los estados acá, para recorrer solamente las filas o columnas que correspondan. Pero muy buena tu pregunta, Diana. ¿Quedó claro? ¿Contesté? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? O sea, sería un Bueno, solo range porque solamente estamos recorriendo un vector. Sería. En este caso, cuando pide, por ejemplo, como dijo Diana, sea por estado o por piso. claro, porque vos, a ver, cuando vos tenés la matriz, ¿sí? Si vos tenés la matriz en donde vos armaste todos los contadores, vos armaste acá todos los contadores, ¿sí? Tenés los 12 pisos acá, 0, 1, 2, 11, ¿sí? Y acá tenés los 4 estados, 5 estados creo que eran, 5, ¿sí? Entonces tenés así, y tenés así, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenés 0, 1, 2, 3, 4. Fíjate, si a vos te dicen, dame solo el estado 3, ¿qué tenés que mostrar? Solo Eso, este 3. vector. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Un recorrido hasta n, hasta n, ¿sí? Que n es 12, un recorrido hasta n, ¿sí? El segundo corchete, mat sub, así, el segundo corchete se va a mantener fijo con el 3, y la i va a ser la que va a ir variando en el primer corchete. ¿Por qué? Porque vos vas a ir accediendo al 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 11, 3, ¿sí? Todos los 3, ¿sí? Y si a vos te piden que recorras un solo piso, te van a dar el 2. Entonces Claro, tu se mantiene el recorrido tiene primero. que ir hasta m, en este caso es 5, ¿sí? Y entonces acá, para ese caso, tu valor fijo va a ser el piso, ¿sí? En la fila, pondrás siempre el 2 acá adentro, y acá tendrás la i, porque pusimos solo i, que va variando, ¿sí? Y accederás al 2, 0, al 2, 1, al 2, 2, al 2, 3, al 2, 4, ¿sí? Y mostrarás solo esto. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, bueno, sí. cuando hay rangos. Si te dicen los pisos del 0 al 2, ¿qué tenés que hacer? Todo esto. Entonces ahí ya tenés una matriz, porque tenés esto, esto y esto que recorrer. Entonces ya tenés una matriz, pero el for de la fila no lo podés hacer que dé vuelta por todo. Lo haces que dé vuelta solo por los 3 pisos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. O sea, para mostrar solamente ciertos rangos, por ejemplo, en este caso del 0 al 2, en el fila pongo en el condicional y que muestra trae, y cuando pase ese condicional lo corto. O sea, cuando pase el No, 2 lo corto. no. Directamente venís acá y modificas el range del 0 al 2.
en realidad al 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser 0, 1 y 2. Entiendo. Y listo, con eso alcanza. ¿Está Dale, claro? gracias, Felipe. Sí, sí, está claro. Gracias, Felipe. ¿Por qué? Bien. ¿Estamos bien acá? Sí, creo que sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, gente, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado hasta esta hora. Muy buena semana para todos. Nos vemos el miércoles. Estén atentos. El miércoles por ahí estoy haciendo merge con los chicos de Paradigmas. Bueno, estoy con muchos problemas de horario. La verdad que estoy en una etapa crítica del año entre las elecciones y el fin de año de la Facu. Es absolutamente crítico. Pero trato de estar siempre. La semana pasada mezclé con los chicos de Paradigmas en la misma hora, de 5 a 6, para al menos poder estar disponible. Esta semana ya voy a ver si puedo no mezclar, porque de Paradigmas seguramente voy a tener varios que van a tener consultas, entonces ya voy a ver si puedo mezclar o si puedo no mezclar. ¿Sí? Pero bueno, eso, nada más, para que lo tengan en cuenta los miércoles. Y creo que no me queda nada. El próximo lunes hacemos uno de tipo parcial, profe. El próximo nosotros. lunes, sí, lo que vamos a hacer, el simulacro que vamos a hacer el lunes es, yo voy a traer algo ya preparado para que no tengamos que hacer todo, porque este parcial es un poco más largo, y yo quiero que vayamos haciendo una apuesta en común. Entonces yo voy a traer algo ya preparado y ustedes van a tener que arrancar sobre lo que ya está preparado. ¿Por qué traigo preparado? Bueno, porque asumo que toda esa parte ya la saben hacer. O sea, armar el registro, armar el aleatorio, toda esa parte ya asumo que la saben hacer. También que en el parcial no lo van a tener preparado. Pero yo para nuestra ejercitación se los voy a traer preparado para poder trabajar sobre lo que queda. ¿Sí? Pero sí, vamos a hacer eso la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Oye. Chicos, muy buena semana para todos.